Título: El regreso del olvidado. Capítulo 1. El patio del desencanto. El sol del mediodía caía con fuerza sobre el patio del Instituto Cervantes. Era junio, últimas semanas de curso, y el ambiente estaba cargado de esa energía juvenil que mezcla nerviosismo por los exámenes finales con la ansiedad de las vacaciones. Los alumnos se agrupaban en pequeños círculos, riendo, compartiendo bocadillos y comentando sobre fiestas, salidas y cotilleos escolares. En una esquina del patio, sentado bajo la sombra de un árbol, Diego Montes observaba en silencio. Tenía 17 años, era alto y desgarbado, con gafas de montura gruesa que nunca dejaban de deslizarse por su nariz. Siempre llevaba una libreta en la mano, y ese día no era la excepción. En ella, además de apuntes de matemáticas, había una hoja doblada con cuidado, escrita a mano la noche anterior. Había ensayado lo que iba a decir al menos 30 veces frente al espejo. Le temblaban las manos y sentía el corazón golpeando su pecho como si quisiera salir corriendo antes que él. Pero no. Hoy no huiría. Hoy, por fin, le diría a Laura lo que sentía. Laura Ramírez. La reina indiscutible del instituto. Hermosa, con el cabello castaño cayéndole en ondas perfectas, una sonrisa capaz de detener conversaciones y una seguridad en sí misma que imponía. Era simpática, pero también cruel en sus comentarios. Muchos la adoraban, otros la temían. Todos la conocían. Diego se levantó del banco, respiró hondo y comenzó a caminar hacia ella. Laura estaba rodeada por su grupo de amigas de siempre, Clara, la más fiel y también la más venenosa, Marta, la que imitaba todo lo que Laura hacía, y Sofía, que simplemente reía a todo. Laura reía con fuerza, con esa risa de quien sabe que está en la cima del mundo. ¿Laura?, preguntó Diego, deteniéndose frente a ellas. El grupo lo miró como si un desconocido hubiera invadido su espacio. Laura arqueó una ceja y ladeó la cabeza. ¿Diego? ¿No? El cerebrito de ciencias. ¿Qué pasa? Quiero hablar contigo, un momento. Un murmullo recorrió el grupo. Clara soltó un no exagerado, y Marta cubrió su boca fingiendo sorpresa. Laura, divertida, se cruzó de brazos. A ver, sorpréndeme. Diego tragó saliva, sintió que el tiempo se ralentizaba. Sacó la nota y la extendió con manos temblorosas. Solo quería decirte que, desde hace mucho tiempo me gustas. Y que, me encantaría invitarte a salir. No tienes que decir nada ahora, solo quería que lo supieras. El silencio fue inmediato, pero duró apenas un segundo. Luego, las risas estallaron como una ola. Primero Clara, luego Sofía, luego Marta. Finalmente Laura, con una carcajada sonora y sincera, cargada de crueldad involuntaria. ¿Tú? ¿Conmigo?, repitió Laura, sin dejar de reír. Pero si pareces salido de una olimpiada de ajedrez. Ni aunque fueras el último hombre en la tierra, Diego. ¿En serio pensaste que tenías una oportunidad conmigo? La humillación cayó sobre Diego como un cubo de agua helada. No dijo nada. No podía. Miró la nota, todavía en su mano, y luego a Laura, cuyas carcajadas seguían atrayendo miradas. Sin una palabra, se dio la vuelta. Caminó rápido, con la espalda recta pero los ojos nublados. Entró a un aula vacía y cerró la puerta con suavidad. Allí, en silencio, se dejó caer en una silla. La nota seguía en su mano. La rompió en pequeños trozos y los dejó caer al suelo. Su móvil vibró. Era un correo. Lo abrió con desgana, sin esperanzas. Pero al leerlo, el mundo cambió. Estimado Diego Montes, nos complace informarle que ha sido seleccionado para nuestra beca completa de Ingeniería en Tecnología Avanzada en la Universidad de Boston. Se quedó mirando la pantalla varios minutos. Afuera, las risas continuaban. Pero dentro de él, algo había despertado. Esa noche, mientras preparaba su maleta, tomó una decisión. Nunca más permitiría que nadie lo hiciera sentir tan pequeño. Capítulo 2. Maleta de sueños. La habitación de Diego estaba sumida en un extraño silencio. La lámpara del escritorio proyectaba una luz cálida sobre las paredes cubiertas de pósters de ciencia, ecuaciones y mapas estelares. Sobre la cama, abierta, una maleta vacía esperaba a ser llenada con más que ropa, con una nueva vida. Sus padres, Carmen y Julián,
lo observaban desde la puerta con una mezcla de orgullo y sorpresa. Ninguno de los dos esperaba que su hijo, callado y reservado, hubiera logrado una beca completa en una de las universidades más prestigiosas del extranjero. Mucho menos que quisiera irse tan pronto. ¿Estás seguro de esto, hijo?, preguntó su madre, intentando no mostrar el nudo en su garganta. Diego asintió sin mirar. Doblaba con cuidado una camisa, la colocaba junto a unos libros que no quería dejar atrás. Sí, mamá. Es lo mejor. Julián se rascó la barba, pensativo. Es una gran oportunidad, hijo. Pero estás dejando todo, tus amigos, tu casa, tu país. Diego levantó la mirada. Había una determinación nueva en sus ojos, una firmeza desconocida. No dejo nada que no pueda superar. Aquí nunca fui más que el cerebrito, el raro. Allá puedo empezar de nuevo. Ser quien realmente quiero ser. Carmen se acercó y lo abrazó por la espalda. No dijo nada, solo apoyó su mejilla sobre su hombro. Julián asintió lentamente. Entonces ve. Pero no olvides quién eres. Y no dejes que el dolor te convierta en alguien que no eres. Diego no respondió. Tenía muy claro que el dolor no lo cambiaría. Lo forjaría. Pasaron las horas entre recuerdos. Mientras guardaba sus cosas, encontró una foto vieja en la que estaba con algunos compañeros del colegio, incluida Laura. Todos sonreían en un viaje escolar. La dejó a un lado sin mirarla demasiado. También halló un pequeño trofeo de una olimpiada de física en la que había ganado el primer lugar. Ese sí lo metió con cuidado en el fondo de la maleta. Esa noche, la casa estaba inusualmente callada. La cena fue breve, casi simbólica. Su madre apenas comió, y su padre trataba de disimular la emoción hablando sobre Boston, el idioma, el clima, la comida. Recuerda llevar siempre un abrigo extra. Y no confíes en nadie a la primera, decía Julián mientras le servía más agua. El mundo allá afuera es distinto. Sí, papá, respondía Diego con una sonrisa leve. Lo escuchaba, pero su mente ya estaba lejos. En el aeropuerto, las luces brillaban con frialdad. Diego abrazó a su madre con fuerza. Ella no pudo evitar derramar lágrimas. Te vamos a extrañar mucho, susurró. Yo también, mamá. Pero estaré bien. Su padre le dio una palmada en el hombro y un apretón de manos firme, lleno de todo lo que no podía decir con palabras. Haz historia, hijo. Diego asintió y caminó hacia la puerta de embarque. Cada paso le pesaba y al mismo tiempo lo aligeraba. Miró una última vez hacia atrás, vio a sus padres tomados de la mano, y sonrió con gratitud. Ya en el avión, se sentó junto a la ventanilla. Observó las luces de la ciudad desaparecer bajo la noche, como si el pasado se apagara poco a poco. Pensó en Laura, en sus palabras, en las risas. Y no sintió rencor, sino algo más poderoso, un propósito. Seré tan grande, que el mundo entero tendrá que mirarme. Incluso ella. Con esa promesa silenciosa, el avión despegó hacia Boston, llevándose a un muchacho herido y dejando atrás al Diego que un día creyó no valer lo suficiente. Capítulo 3. Primeros pasos en Boston. El aire era más frío de lo que Diego esperaba. Apenas salió del aeropuerto Logan, una ráfaga helada le golpeó el rostro, haciéndole ajustar el abrigo que había comprado de segunda mano en una tienda del centro antes de viajar. A su alrededor, la ciudad parecía moverse a un ritmo distinto, ajeno, como si el mundo no lo estuviera esperando. Boston se alzaba ante él con sus edificios antiguos mezclados con torres de cristal. La ciudad hablaba en otro idioma, no solo el inglés que había estudiado por años, sino un idioma social, invisible, el de la confianza, la velocidad, la ambición. Tomó un taxi hasta el campus de la universidad. Durante el trayecto, observaba todo con los ojos muy abiertos. Las calles limpias, los estudiantes caminando rápido con cafés en la mano, los letreros que apenas alcanzaba a leer. Sentía que acababa de despertar en otro planeta. Su habitación en la residencia estudiantil era pequeña, con muebles austeros y paredes blancas. Pero para Diego, era su reino. Cerró la puerta, se sentó en la cama, y por primera vez en años, sonrió con honestidad. No había nadie que conociera su pasado, nadie que lo llamara bicho raro, nadie que lo mirara con lástima o burla. Era un borrón y cuenta nueva. Esa primera semana fue un torbellino.
Se presentó con timidez en las clases, impresionado por la inteligencia de sus compañeros. Pero no tardó en destacar. Los profesores lo notaron desde el primer momento. Su capacidad de análisis, su enfoque meticuloso, y sobre todo, su pasión, lo hacían resaltar. Uno de ellos, el profesor Elliot Grene, se le acercó después de una clase de teoría de sistemas complejos. ¿De dónde dijiste que vienes, Diego? De Ecuador, profesor. Bueno, Diego de Ecuador, dijo con una sonrisa. Tu intervención sobre el principio de entropía aplicada a modelos económicos me dejó pensando. ¿Has considerado entrar al laboratorio de investigación de inteligencia algorítmica? Diego lo miró sorprendido. ¿Yo? No sabía que aceptaban estudiantes de primer año. Tú no eres cualquier estudiante de primer año. Y así, con esa frase, comenzó un camino que Diego nunca imaginó recorrer tan pronto. Pronto sus tardes se dividieron entre clases, prácticas en el laboratorio y horas en la biblioteca. El laboratorio era un santuario de innovación, computadoras de última generación, pizarras llenas de fórmulas y modelos predictivos, debates apasionados entre mentes brillantes. Diego absorbía todo como una esponja. Los fines de semana solían ser los más difíciles. Cuando los otros salían a fiestas o escapadas, él se quedaba en el campus. No porque no lo invitaran, sino porque prefería la compañía del silencio. Se sentaba junto al ventanal del quinto piso, observando caer la nieve y repasando artículos científicos, soñando con sus propios algoritmos. A veces, abría una carpeta en su computador con un nombre simple, Meta. Allí guardaba todos sus objetivos, desde logros académicos hasta ideas para startups tecnológicas que algún día quería fundar. En uno de esos fines de semana solitarios, probó suerte enviando un artículo sobre modelos de predicción económica basada en patrones climáticos a una revista estudiantil internacional. Para su sorpresa, no solo fue aceptado, sino que lo invitaron a presentar en una conferencia para jóvenes investigadores. Esa fue la primera vez que habló ante un auditorio lleno. Al principio, sus manos temblaban, su voz se quebraba. Pero cuando comenzó a explicar su teoría, algo cambió. Se sintió en control, poderoso, completo. Al bajar del escenario, el aplauso fue largo y sincero. Diego comprendió en ese instante que no solo pertenecía allí. Estaba destinado a liderar. Sin embargo, las noches eran solitarias. A veces, miraba por la ventana del cuarto piso y recordaba Guayaquil, el calor húmedo, el bullicio del colegio, los rostros familiares. Pensaba en Laura, no con tristeza, sino como quien recuerda una herida que ya no duele, pero aún pica al tocarla. La vida universitaria lo fue absorbiendo poco a poco. Hizo algunos amigos, Isen, un canadiense simpático, Mei, una genio matemática de China, y Sara, una joven programadora india con ambiciones similares a las suyas. Con ellos encontró una especie de familia intelectual, un grupo que no juzgaba, que lo escuchaba y compartía sus sueños de grandeza. Una tarde, mientras caminaban hacia la biblioteca con los abrigos cerrados hasta el cuello, Mei le preguntó: ¿Por qué trabajas tanto, Diego? Más que cualquiera de nosotros. Él tardó en responder. Porque tengo algo que demostrar. A los demás, y a mí mismo. Sara sonrió. No necesitas demostrarle nada a nadie. Ya lo estás haciendo solo por estar aquí. Pero Diego sabía que sí necesitaba hacerlo. Porque cada paso que daba lo acercaba a su meta, ser imposible de ignorar. Convertirse en alguien que ni el pasado ni el dolor pudieran negar. Capítulo 4. Fuego en silencio. Habían pasado 2 años desde la llegada de Diego a Boston, y su nombre ya era recurrente en los pasillos de la facultad. Los profesores lo mencionaban como ejemplo de disciplina, sus artículos comenzaban a citarse en otros estudios, y el laboratorio donde trabajaba empezó a recibir solicitudes de colaboración de empresas interesadas en sus algoritmos predictivos. Sin embargo, Diego no se dejaba deslumbrar. Cada avance era solo un peldaño más hacia una cima que aún se veía lejana. Un día, el profesor Grene le pidió que lo acompañara a una reunión con inversionistas interesados en una nueva tecnología que el laboratorio estaba desarrollando. Quiero que los impresiones, dijo Grene. Ellos tienen el capital, pero tú tienes la visión. Diego asistió a la reunión con el traje más formal que tenía, prestado por Isen, y un nudo de nervios en el estómago.
frente a ejecutivos norteamericanos y asiáticos, presentó un modelo de predicción de mercados emergentes basado en inteligencia artificial. Al terminar, hubo un silencio breve, y luego, preguntas, aplausos, tarjetas de presentación. Esa noche, al regresar a su habitación, no pudo dormir. Sentía que algo grande se estaba gestando. Fue entonces cuando comenzó a escribir en una libreta el borrador de una idea que venía rondándole desde hacía meses, una plataforma que pudiera anticiparse a crisis económicas en países en desarrollo, ofreciendo soluciones con datos en tiempo real. La llamó Orbis. Durante las vacaciones de verano, mientras muchos volvían a casa o viajaban, Diego se quedó en Boston, trabajando día y noche en su proyecto. Sus amigos lo apoyaban, pero también lo regañaban por no descansar. «Te estás quemando», decía Sara una tarde mientras le dejaba un café. «A veces la mente también necesita silencio». Diego asintió, aunque no se detuvo. Sabía que Orbis era su oportunidad. No solo de crear algo innovador, sino de dejar una huella. Sus días comenzaban a las 6 de la mañana y rara vez terminaban antes de la medianoche. La pantalla de su portátil reflejaba su rostro cansado, pero enfocado. Diego vivía a base de café, gráficos, simulaciones y llamadas con mentores que había conocido en conferencias. Cada paso era documentado, cada error analizado, cada mejora celebrada en silencio. Un viernes, mientras presentaba una versión preliminar de Orbis en un pequeño simposio estudiantil, uno de los asistentes, un joven inversionista de Silicon Valley de paso por Boston, se le acercó. «Este sistema que has creado tiene más potencial del que imaginas. ¿Has pensado en incubarlo en una aceleradora?» Diego levantó la vista, incrédulo. ¿Aceleradora? Sí. Podrías presentar esto en Stanford o incluso en Berlín. Te ayudarían a escalarlo, buscar cofundadores, financiación real. Esto no es solo una tesis. Es una empresa en potencia. Fue entonces cuando Diego entendió que Orbis no era solo una idea académica. Era una semilla. Una que podía crecer y cambiar realidades. Fue en ese periodo que recibió una oferta para hacer una pasantía en una importante firma de tecnología financiera en Nueva York. El correo decía: «Hemos seguido tu trabajo en el laboratorio de la Universidad de Boston. Nos interesa tu visión sobre mercados emergentes. Queremos conocerte». Y así, Diego dio otro paso. Viajó a Nueva York por 3 meses, donde trabajó con analistas de alto nivel, perfeccionó sus ideas y comenzó a hacer contactos importantes. Asistió a reuniones en rascacielos donde se discutían millones con frialdad matemática, y entendió la lógica del poder detrás del capital. Su mundo se expandió. Al terminar, le ofrecieron quedarse. Pero él dijo que no. «Quiero terminar lo que empecé en Boston. Orbis necesita nacer en mis propios términos», dijo con convicción. Cuando volvió al campus, lo recibieron como a un héroe. El profesor Grene lo abrazó con orgullo. «Has crecido más de lo que imaginé. Pero aún tienes un largo camino, muchacho». Y Diego lo sabía. Aún había mucho por construir. Pero en su mirada ya no había miedo, ni duda, ni dolor. Solo fuego. Fuego en silencio. El mismo fuego que, tarde o temprano, arrasaría con todo lo que un día intentó apagarlo. Esa noche, solo en su cuarto, abrió de nuevo su vieja carpeta llamada Meta. Agregó una nueva línea. «Fundar Orbis. Regresar cuando ya no puedan ignorarme». Porque en el fondo, Diego sabía que el pasado no estaba enterrado. Solo estaba esperando. Y él, ahora, se estaba preparando para enfrentarlo. Capítulo 5. Germinación. El invierno en Boston era brutal. La nieve cubría las calles como una manta de hielo y los vientos hacían temblar hasta las paredes más gruesas del campus. Pero a Diego no le importaba. Mientras el mundo afuera se congelaba, su proyecto ardía más fuerte que nunca. Con la idea de Orbis más desarrollada, Diego comenzó a escribir el plan de negocio. Lo revisaba cada noche, como si fuera un diario. Le puso fechas, nombres, objetivos, perfiles de usuarios. A veces escribía en inglés, otras en español, como si eso mantuviera vivo un puente entre su origen y su futuro. Soñaba con una oficina en su país, con jóvenes como él, programando sin miedo. Fue durante esa etapa que conoció a Lynn, una estudiante vietnamita que trabajaba en el Departamento de Estadística Avanzada.
Coincidieron en una clase y luego en la biblioteca. Pronto, ella se convirtió en una aliada esencial para las proyecciones de datos de Orbis. Lynn no solo entendía los números, los visualizaba. Juntos, convertían teoría en modelos funcionales. ¿Te das cuenta de lo que tienes aquí?, le dijo una noche mientras miraban un dashboard en la pantalla. Esto no es solo análisis. Esto predice comportamiento humano. Eso asusta y fascina. Diego sonrió. Por primera vez, alguien hablaba de Orbis con la misma pasión que él. El profesor Greene también notó el avance. Lo animó a presentarse a la competencia anual de startups universitarias. El premio no era dinero, sino algo mejor: mentoría directa con empresarios y ejecutivos del ecosistema tecnológico de Boston. Diego dudó. No se sentía listo. Pero luego pensó en la carpeta Meta. Voy a presentarme, dijo con voz firme, casi sorprendiéndose a sí mismo. Los días previos al concurso fueron una locura. Diego dormía poco. Lynn y Sara le ayudaban a perfeccionar la presentación. Eisen lo preparaba para responder preguntas duras. Si alguien te dice que esto ya existe, no te pongas a la defensiva. Explica por qué Orbis es distinto, aconsejaba. Cada ensayo frente al espejo era un pulso contra sus propios miedos. En su mente, aún resonaban las risas de quienes lo habían humillado en el pasado, pero también el eco de su propia promesa: nunca más volver a sentirse invisible. La mañana del evento, se vistió con un traje oscuro alquilado, el nudo de la corbata torcido, pero la mirada recta. Caminó hacia el auditorio como quien cruza una frontera invisible. Afuera, los árboles estaban cubiertos de escarcha. Adentro, su corazón ardía. El auditorio estaba repleto. Estudiantes, profesores, empresarios, incluso representantes de fondos de inversión locales. Diego subió al escenario con una mezcla de temor y decisión. Empezó a hablar. Al principio, la voz le temblaba. Pero a medida que explicaba los objetivos de Orbis, algo cambió. Su voz se afirmó. Habló de su origen, de su país, de cómo una herramienta así podría haber evitado crisis, desempleo, pobreza. Y cerró con una frase que nadie olvidaría. Orbis no es solo tecnología. Es prevención. Es dignidad anticipada. Cuando bajó del escenario, el silencio fue sepulcral. Luego, aplausos. Uno de los jueces incluso se puso de pie. Un jurado se le acercó. Era la directora de una firma de innovación con sede en Londres. Le dio su tarjeta y le dijo: quiero ayudarte a levantar esto. Pero no aquí. Quiero llevarte a Europa. Más tarde, mientras tomaba un chocolate caliente en su pequeño cuarto, Diego miró la tarjeta una y otra vez. En ella, un nombre: Margaret Holloway. Y debajo, un título: Directora General, Holloway y Partners Nevastians. Esa noche, Diego caminó bajo la nieve con las manos en los bolsillos, la tarjeta entre los dedos y una certeza que por fin lo alcanzaba: había sembrado la semilla correcta. Y ahora, estaba germinando. Cada paso en la nieve marcaba el inicio de un nuevo trayecto. Uno que no lo regresaría al pasado, sino que lo lanzaría hacia un futuro que apenas comenzaba a construirse. Capítulo 6. Raíces nuevas, tierra desconocida. Europa lo recibió con un gris elegante. Nubes pesadas, trenes puntuales, acentos distintos. Diego llegó a Londres con una beca especial gestionada por Holloway y Partners. En su contrato figuraban 3 palabras que lo habían marcado desde niño: potencial, resiliencia, liderazgo. Eran la justificación de su estadía, pero también el recordatorio constante de lo lejos que estaba de casa. Margaret Holloway no era solo una inversionista, era una estratega. Dirigía su firma como un ajedrez silencioso, y cuando hablaba, cada frase parecía calibrada. Lo recibió en sus oficinas, un piso minimalista con vista al Támesis, y le presentó al equipo que trabajaría con él durante los próximos meses: diseñadores UX, analistas de mercado, mentores de producto. Gente que no solo dominaba su campo, sino que hablaba de innovación como si fuera una urgencia moral. Aquí no vas a sobrevivir, le dijo Margaret en su primer encuentro. Aquí vas a evolucionar. La frase resonó en Diego durante días. Comenzó a trabajar desde un coworking cerca de Shoreditch, rodeado de jóvenes emprendedores de todo el mundo. Allí pulió cada rincón de Orbis,
Mejoró la interfaz, añadió funciones predictivas con inteligencia artificial, diseñó un piloto aplicable al sector de salud pública y otro para gestión de empleo juvenil. Empezó a recibir retroalimentación directa de usuarios reales y de expertos que lo ponían a prueba con preguntas despiadadas pero útiles. Las jornadas eran intensas. Diego llegaba antes que nadie y se iba cuando ya quedaban solo luces de emergencia. Se comunicaba con Lynn y Sara por videollamadas y mantenía a Grene al tanto con informes mensuales. Pero también empezó a escribir en una libreta personal. No eran notas técnicas ni planes de expansión, eran pensamientos. Reflexiones sobre lo que significaba avanzar. Algunas veces, incluso, recordaba a Camila. No con rencor, sino como si observara desde muy lejos a un personaje que ya no lo tocaba. En una de esas noches solitarias, caminando por el puente de Southwark, Diego sintió por primera vez que podía respirar sin dolor. Miró su reflejo en el vidrio del edificio de una galería de arte y apenas se reconoció. Había algo nuevo en su mirada, determinación sin rabia, visión sin venganza. Había cruzado un umbral invisible. Una tarde, en una presentación frente a posibles socios del gobierno británico, Diego explicó cómo Orbis podía anticipar la deserción escolar en barrios marginales mediante análisis de patrones de conducta. Al terminar, uno de los ministros asistentes le preguntó: ¿Y esto funcionaría en América Latina? Diego levantó la mirada. Fue creado pensando en ella. Esa frase se transformó en titular al día siguiente en una columna de tecnología emergente. Y Margaret, tras leerla, le dijo: «Es hora de pensar en grande, Diego. Vamos a levantar Capital Semilla. Tú vas a liderar la ronda». Durante las siguientes semanas, Diego asistió a reuniones en rascacielos de cristal y salones históricos. Cada pitch era más fluido, cada pregunta respondida con confianza. La comunidad inversora comenzaba a tomar en serio su nombre. Algunos incluso empezaron a llamarlo el arquitecto de la prevención. En una gala organizada por la London Tech Foundation, recibió una mención honorífica por innovación con impacto social. Al subir al escenario, frente a cientos de rostros desconocidos, Diego agradeció a su equipo, a su mentora, pero también hizo una pausa, miró al horizonte de su memoria, y dijo: «Y a todos los que alguna vez me subestimaron, gracias. Sin ustedes, no habría tenido razones tan firmes para llegar hasta aquí». Londres, con su niebla y su Temple, había comenzado a hacerlo florecer. Pero lo que Diego aún no sabía, era que su regreso a casa lo enfrentaría no solo con su pasado, sino con una historia inconclusa que pronto exigiría su desenlace. Capítulo 7. Cimientos del Imperio. Pasaron 2 años desde su llegada a Europa. Lo que comenzó como un proyecto prometedor, se convirtió en un ecosistema completo. Orbis ya no era solo una aplicación, era una plataforma de soluciones sociales, con nodos activos en 3 continentes y acuerdos con entidades educativas, sanitarias y gubernamentales. Diego, con apenas 26 años, se había convertido en una figura influyente en los círculos de innovación social. Su rostro apareció en la portada de Forbes Under 30 Europa, acompañado de una frase atribuida a Margaret Holloway: «Diego no encontró su lugar en el mundo, lo diseñó desde cero». A partir de ese momento, comenzaron a llegarle invitaciones de foros internacionales, universidades y medios. Aunque asistía con profesionalismo, siempre evitaba hablar de su historia personal. Prefería que su trabajo hablara por él. Durante una conferencia en Berlín, un joven emprendedor le preguntó durante la ronda de preguntas: «¿Qué se necesita para llegar donde estás tú?». Diego respondió, sin dudar: «Fracasar. Muchas veces. Pero sobre todo, saber quién eres cuando nadie cree en ti». Su respuesta se volvió viral. En cuestión de horas, las redes sociales lo citaron como ejemplo de superación. Sin embargo, ese mismo día, sentado en el balcón de su hotel, Diego sintió una punzada extraña en el pecho. No era tristeza ni nostalgia, era una deuda. Algo incompleto. Pensó en su madre, en su barrio, y en esa tarde en el colegio cuando Camila lo miró con desprecio frente a todos. No quería vengarse. Pero tampoco quería que su historia terminara tan lejos del punto donde comenzó. Esa misma noche llamó a Margaret. «¿Estás seguro?», le preguntó ella, tras escuchar su plan. «Es hora de volver. No como el que se fue, sino como el que regresó sabiendo quién es».
Margaret hizo una pausa, y luego aceptó. El regreso a América Latina fue meticuloso. Primero, una sucursal de Orbis en Buenos Aires. Luego, una alianza estratégica en Bogotá. Y finalmente, una oficina central en su país natal. Allí, eligió un edificio discreto, pero moderno, en el corazón financiero de la ciudad. Cada detalle importaba. Quería que su presencia no gritara, sino que resonara. Supervisó él mismo la selección del equipo local. Reclutó talentos jóvenes de universidades públicas, becó a estudiantes de bajos recursos y promovió un ambiente de trabajo centrado en la empatía. Orbis no era solo su empresa, era su causa. Y ahora, con los recursos suficientes, quería que su impacto trascendiera cifras y titulares. En su primer día en la nueva sede, caminó por las oficinas mientras los empleados lo saludaban con admiración. Algunos lo conocían por sus entrevistas, otros por sus artículos en revistas académicas. Pero ninguno sospechaba que ese hombre, tan seguro y elegante, había sido alguna vez el chico callado del fondo del salón. Una tarde, desde su oficina con vista a la ciudad, Diego recibió un sobre con invitación al evento de egresados de su antigua escuela. Al principio pensó en ignorarlo. Pero algo en su interior, una voz silenciosa pero firme, le pidió asistir. No por ostentación, sino porque ese sería el punto de inflexión final. La verdadera reconciliación con su historia. Cuando al fin bajó del avión en su ciudad natal, 5 años después, el aire le supo distinto. Más denso, más cálido. Como si cada molécula le recordara que allí había empezado todo. Se detuvo en la pista, cerró los ojos un instante y murmuró. Volví. Lo que aún no sabía era que, en esa misma ciudad, Camila vivía una realidad muy distinta a la que imaginó cuando creyó que Diego era solo una sombra sin futuro. Capítulo 8. Ecos del pasado. Camila abría el cierre de su chaqueta con lentitud mientras caminaba hacia la estación de autobuses. Había pasado de estudiar comunicación a trabajar en un medio digital de poca visibilidad. Las cosas no habían salido como planeaba. Los años en la universidad se habían desvanecido entre fiestas, relaciones efímeras y sueños sin cimientos. Ahora, con 27 años, vivía en un pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad y compartía gastos con una amiga de su facultad. La vida adulta no tenía el brillo que le prometieron. Por las mañanas, Camila se maquillaba frente al espejo con manos que sabían disimular el cansancio. Se esforzaba por mantener una imagen firme, aunque en el fondo sentía que algo en ella se había apagado. Las oportunidades no llegaban, o no eran lo que esperaba. La arrogancia que una vez la definió había dado paso al desconcierto silencioso. A veces, se quedaba contemplando su reflejo, preguntándose en qué momento exacto se desvió de aquel camino prometedor que creía tener tan claro. Una tarde, revisando su bandeja de entrada después de una larga jornada en la oficina, vio un mensaje en mayúsculas que le llamó la atención: reunión de exalumnos, Colegio San Martín, 15 aniversario. Al principio pensó eliminarlo. Pero algo en la simpleza de esas palabras le provocó una punzada de curiosidad, una necesidad reprimida de volver a ese lugar que había sido el escenario de sus mejores y peores decisiones. Mientras tanto, Diego planificaba su aparición en ese mismo evento. No llevaría guardaespaldas, ni haría alarde. Vestiría con la sobriedad que su nueva vida le había enseñado, un traje oscuro, sin marcas ostentosas, una sonrisa contenida. Quería observar más que ser observado. Saber, en silencio, cómo había cambiado ese microcosmos que lo desterró. Aún conservaba en su mente los pasillos del colegio, el eco de risas lejanas, las miradas que lo esquivaban. Sabía que su presencia removería algo. Y aunque no buscaba venganza, no estaba dispuesto a regalar redenciones fáciles. El día del evento llegó. El salón del colegio había sido decorado con luces suaves y una mezcla de nostalgia y formalidad. Antiguos profesores se paseaban entre las mesas, y los exalumnos formaban pequeños círculos que intercambiaban historias mezcladas con risas fingidas y miradas que escrutaban. Camila llegó sola. Usó su vestido negro favorito y caminó con la misma postura altiva de siempre, aunque por dentro sentía una inquietud difusa. Su maquillaje estaba impecable, su cabello cuidadosamente alisado, pero en su interior un zumbido de inseguridad le carcomía las entrañas. Notó que varios se veían más envejecidos de lo que imaginaba. Algunos estaban casados.
Otros hablaban de trabajos que no comprendía del todo. Vio a amigas con las que había perdido contacto, a chicos que una vez la persiguieron y que ahora apenas la reconocían. Sintió una especie de vacío, como si todo lo que alguna vez le dio poder ya no tuviera peso en aquella sala. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre entró por la puerta principal. Alto, de porte sereno, con un aura de éxito que no necesitaba presentarse. Muchos no lo reconocieron al instante, pero a medida que los rumores comenzaron a correr, el nombre surgió como un eco inevitable: Diego Herrera. Camila entrecerró los ojos. Esa cara, ese nombre, ¿podía ser el mismo Diego que una vez había ridiculizado? Su mente hizo conexiones con lentitud, como si no quisiera aceptar la evidencia. Sintió un vuelco en el estómago. De pronto, todos los recuerdos de aquel día en el patio regresaron con violencia: su risa, la humillación pública, la manera en que lo trató como si fuera invisible. Y ahora, ahí estaba él, visible como nunca, imposible de ignorar. Diego caminó con naturalidad, saludando con gestos suaves. No buscaba protagonismo. Pero su presencia era un imán. Camila se quedó inmóvil unos segundos, hasta que, con determinación, tomó una copa de vino y se dirigió hacia él. «¿Diego Herrera?», preguntó, forzando una sonrisa. Él la miró, reconociéndola al instante. Su expresión no cambió. Ninguna señal de odio, ni afecto. Solo esa neutralidad que dolía más que el desprecio. «Camila», dijo, con voz tranquila. «Qué sorpresa verte aquí». Ella intentó recomponer su tono. «Te ves diferente. ¿En qué estás trabajando?». Diego sostuvo su copa con elegancia, y respondió: «Lo suficiente para seguir avanzando». Antes de que ella pudiera decir algo más, alguien lo llamó desde otra mesa. Él se despidió con una leve inclinación de cabeza y se alejó. Camila lo observó alejarse, con una sensación inesperada, el peso de una historia que ella misma había despreciado y que ahora se elevaba frente a sus ojos como un recuerdo imposible de borrar. Por primera vez en mucho tiempo, Camila sintió que ya no era la protagonista de la historia. Había pasado a ser una nota al pie en la vida de alguien a quien creía haber dejado atrás. Capítulo 9. Semillas de asombro. Durante los días posteriores al reencuentro, Camila no lograba quitarse de la cabeza la imagen de Diego. Su presencia, tan sobria y segura, contrastaba brutalmente con el muchacho tímido al que ella había humillado. Recordaba detalles de aquel día con nitidez repentina, la forma en que Diego bajó la mirada, como algunos rieron y otros solo guardaron silencio. Lo que en su momento le pareció insignificante ahora le quemaba la conciencia como brasas en la piel. Se sorprendía a sí misma buscando su nombre en Internet. No tardó en encontrar artículos de negocios, entrevistas en revistas especializadas, e incluso un par de videos de conferencias donde él hablaba sobre liderazgo y visión empresarial. CEO de Innovatec Global, leía en los titulares. Un nombre que ahora parecía tener peso en más de un continente. Cada palabra que él pronunciaba en esas grabaciones resonaba con una calma poderosa, una inteligencia que intimidaba y fascinaba. Una mañana, después de una noche de insomnio, Camila tomó una decisión impulsiva. Abrió LinkedIn, escribió el nombre completo de Diego y pulsó en Conectar. Dudó al ver el botón azul cambiar a solicitud enviada. Casi de inmediato sintió el pinchazo del arrepentimiento. «¿Qué estoy haciendo?», murmuró para sí, cerrando la pestaña de golpe. Lo que no esperaba era recibir una notificación menos de una hora después: «Diego Herrera ha aceptado tu invitación». El corazón le dio un brinco. Se quedó mirando la pantalla como si esperara algo más. Nada. Ni un mensaje, ni un saludo. Solo la aceptación. Era como si él hubiera visto su nombre, reconocido la jugada, y respondido con el mismo silencio elegante con el que se había marchado aquella noche. Días después, impulsada por una mezcla de ansiedad y curiosidad, le escribió: «Hola, Diego. Me gustó verte en la reunión del colegio. Me encantaría tomar un café y ponernos al día, si estás en la ciudad». El mensaje quedó en visto. Pasaron horas. Luego días. El silencio se volvió insoportable. Camila revisaba la aplicación cada tanto, con la esperanza absurda de ver un nuevo mensaje. Pero no llegaba. En su interior, algo más profundo que el orgullo comenzaba a removerse,
la incomodidad de ser ignorada por alguien a quien una vez trató como invisible. Una semana después, finalmente llegó la respuesta. Hola, Camila. Gracias por tu mensaje. Estos días tengo la agenda bastante llena por temas internacionales. Tal vez en otro momento. Formal. Cortés. Implacable. Camila leyó la respuesta varias veces, tratando de encontrar un tono oculto, una grieta de apertura. No la había. Diego no era el mismo. Y ella ya no tenía ningún control sobre la narrativa. Esa noche, se sirvió una copa de vino mientras se acurrucaba en su sofá, con las luces bajas y la televisión encendida en modo automático. Pero no prestaba atención a la pantalla. Pensaba en cómo el mundo había girado lo suficiente para que quien una vez estuvo a sus pies, ahora caminara sobre una tierra tan lejana que ella apenas alcanzaba a mirar. Por primera vez en años, Camila sintió la mordida amarga del arrepentimiento verdadero. La certeza de que las oportunidades, cuando se desperdician, rara vez regresan con la misma cara. Esa noche soñó con pasillos del colegio, con voces del pasado mezcladas con ecos de risas que ahora la rodeaban como sombras. Soñó con Diego, con su mirada fija, no de reproche, sino de olvido. Y en el sueño, lo peor no era su indiferencia. Lo peor era saberse olvidada. Cuando despertó, el cielo estaba gris, y su reflejo en la ventana parecía más pálido que de costumbre. Se sintió pequeña, como si la versión poderosa de sí misma hubiera quedado atrapada en un tiempo que ya no existía. Decidió salir a caminar. Necesitaba despejarse, aunque cada paso pesaba más que el anterior. Mientras cruzaba la avenida, una valla publicitaria atrajo su atención: Innovatec Global, líderes del futuro. Próxima conferencia internacional en Bogotá. El rostro de Diego, sereno y profesional, presidía el cartel. Él estaría en la ciudad. Pronto. Y por primera vez, Camila no sabía si eso era una oportunidad o un castigo. Capítulo 10. La propuesta inesperada. La mañana en que la conferencia de Innovatec Global iba a comenzar, Camila despertó con una sensación que la envolvía completamente, como un viento helado que no le permitía respirar con normalidad. Era un nudo profundo, una mezcla de ansiedad, nerviosismo y un leve atisbo de esperanza que se negaba a desaparecer, aunque ella misma quisiera ignorarlo. Afuera, la ciudad se desperezaba bajo un cielo grisáceo, con las calles llenas del ruido constante de coches y peatones, pero dentro de ella reinaba un silencio turbulento. Se levantó con dificultad y entró en el baño. Mientras el agua tibia caía sobre su piel, intentaba calmar la tormenta interna. Pensaba en Diego, en aquel joven que había conocido años atrás y en el hombre que se había convertido ahora, con una imagen tan pulida y segura que parecía casi inalcanzable. A cada pensamiento, el peso en el pecho aumentaba, pero también una determinación silenciosa comenzaba a formarse. Se vistió con meticulosidad, escogiendo un traje sastre oscuro que reflejaba profesionalismo sin demasiada ostentación. Se maquilló ligeramente, resaltando sus ojos, esos mismos ojos que alguna vez brillaron con arrogancia y que ahora reflejaban una mezcla de inseguridad y ganas de demostrar que había cambiado. Se miró en el espejo y respiró profundo. No era la misma chica que humilló a Diego en aquel patio del colegio, pero tampoco era aún la mujer que quería ser. Ese día, tendría la oportunidad de acercarse a esa versión ideal. Al llegar al centro de convenciones, la atmósfera vibraba con energía. La sala estaba llena de ejecutivos, emprendedores y periodistas, todos inmersos en discusiones apasionadas sobre innovación y liderazgo. Grandes pantallas proyectaban imágenes de tecnología avanzada, gráficos y logos que hacían vibrar el espacio. Camila sentía el peso de esa multitud, la mirada invisible de ojos desconocidos que la analizaban, y el miedo sutil de no estar a la altura. Mientras caminaba entre los stands, su mente se revolvía en mil recuerdos y pensamientos hasta que una voz firme y familiar la sacó de su ensimismamiento. Camila. Se giró lentamente y lo encontró ahí, parado a pocos pasos. Diego. Su presencia imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Su mirada era profunda, directa, como si quisiera medir todo lo que había cambiado en ella. No había ni rencor ni burla, solo un frío profesionalismo que la hizo temblar por dentro. Hola, Diego, respondió con voz contenida, intentando ocultar la mezcla de emociones que la invadía. Él asintió con una leve sonrisa,
casi imperceptible, y dijo: He esperado esta conferencia durante meses. Es un espacio lleno de oportunidades para aprender y crecer. Un silencio tenso se instaló entre ellos, como si ambos midieran cada palabra y gesto con cuidado. Entonces, Diego habló de nuevo, esta vez con un tono que sorprendió a Camila por su calidez contenida. Esta tarde hay un panel sobre innovación y liderazgo. Creo que podrías aportar mucho con tu experiencia. ¿Te gustaría participar? El corazón de Camila dio un vuelco. La invitación no solo representaba una oportunidad profesional, sino un puente para reivindicarse, para demostrar que era capaz de más que simples arrepentimientos y mensajes sin respuesta. Claro, me encantaría, respondió, luchando por mantener la calma. Diego asintió y añadió: será una buena forma de mostrar lo que has aprendido. Y de demostrar que todos podemos cambiar. Mientras se alejaba, Camila lo observó, sintiendo que aquella frase resonaba más allá del panel, como un desafío a su orgullo y una invitación a la transformación. Las horas previas a la presentación fueron una mezcla de preparación frenética y momentos de reflexión silenciosa. Revisaba sus notas, practicaba sus intervenciones, pero su mente no podía evitar regresar a Diego, a la forma en que la había rechazado con aquella indiferencia elegante. Sentía que este reencuentro era mucho más que una coincidencia, era una oportunidad para cerrar viejas heridas y empezar de nuevo, aunque sabía que el camino sería difícil. Cuando finalmente entró al auditorio, la sala llena la impactó. Voces murmurantes, flashes de cámaras, el murmullo expectante de un público que parecía querer ver no solo un discurso, sino también una historia de superación. Camila tomó aire y se dirigió al podio. Sus primeras palabras salieron firmes, cargadas de convicción, y a medida que avanzaba, la tensión se disipaba, reemplazada por una seguridad que brotaba desde lo más profundo de su ser. Sabía que aquel momento no era solo para mostrar su crecimiento profesional, sino para enfrentarse a sí misma y a un pasado que aún la perseguía. Mientras hablaba de innovación, de liderazgo y de segundas oportunidades, comprendió que, a pesar del miedo y el orgullo, estaba dando el primer paso para cambiar su historia. Capítulo 11. Rostros y máscaras. El eco de los aplausos aún reverberaba en las paredes del auditorio cuando Camila descendió del escenario. Cada paso que daba hacia la salida parecía arrastrar consigo un peso invisible, una mezcla de agotamiento físico y una tormenta emocional que no lograba calmar. Por dentro, sentía que el panel había sido mucho más que una simple presentación, había sido un enfrentamiento consigo misma, un duelo silencioso con los recuerdos que la atormentaban desde hace años. Mientras caminaba por el pasillo, rodeada de charlas y risas dispersas, Camila intentaba mantener la compostura, aunque su mente se dispersaba en pensamientos que la asaltaban con fuerza. ¿Qué habría pensado Diego al verla allí, frente a todos? ¿Había notado su nerviosismo, sus dudas, esa parte vulnerable que intentaba ocultar? ¿O la había visto simplemente como aquella chica orgullosa que había humillado años atrás? De repente, una presencia inesperada apareció a su lado, tan tranquila y firme que la hizo girar casi instintivamente. Diego estaba allí, a pocos centímetros, su mirada profunda y serena contrastando con el bullicio del entorno. ¿Cómo te sientes?, preguntó él con voz baja, apenas un susurro que parecía aislarlos del resto del mundo. Un escalofrío recorrió a Camila. No solo por la pregunta, sino por la calma y sinceridad que transmitía. Agotada, pero satisfecha, respondió, tratando de que su sonrisa reflejara seguridad. Fue un desafío enorme, pero creo que hice lo que debía. Diego asintió, sus ojos observándola con una mezcla de reconocimiento y respeto. Has recorrido un camino largo y difícil. No solo en tu carrera, sino en la forma en que te has enfrentado a tus propios miedos, dijo con tono reflexivo. Eso es lo que realmente importa. Camila bajó la mirada, sintiendo que esas palabras calaban hondo, tocando las heridas que durante tanto tiempo había evitado mirar. A veces siento que llevo tantas máscaras, confesó con un suspiro profundo. La del orgullo, para protegerme de la vulnerabilidad. La del miedo, para esconder lo que realmente siento. Y la que otros esperan que use, una máscara que a veces ni siquiera reconozco como mía. No sé si alguna vez podré despojarme de todas ellas. Diego la observó con atención, su expresión suave y comprensiva. Quizás no se trata de quitarlas todas, respondió,
sino de aprender a convivir con ellas sin que te definan o te limiten. Lo más importante es ser honesta contigo misma y entender cuándo usarlas como escudo y cuándo dejarlas caer para mostrar tu verdadero rostro. Camila lo miró, sintiendo como esas palabras abrían una puerta que creía cerrada para siempre. Ser honesta es difícil, admitió con voz baja. Más cuando sientes que el pasado pesa tanto que parece dictar cada uno de tus pasos. Diego sonrió con ternura, y por un momento, la dureza habitual de su mirada se suavizó, revelando una vulnerabilidad compartida. El pasado puede ser una prisión o una lección. Depende de nosotros decidir qué hacer con él. Podemos elegir vivir atrapados en lo que fuimos, o aprender y construir algo nuevo. Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos, mientras el murmullo del evento seguía a su alrededor, pero ahora parecía distante, casi irrelevante. Gracias, murmuró Camila, con la voz quebrada por una mezcla de gratitud y emoción. Gracias por esta oportunidad, por la invitación, y sobre todo, por no darme la espalda cuando más lo necesitaba. Diego esbozó una sonrisa leve, llena de sentimientos encontrados. Todos merecemos una segunda oportunidad, dijo. Y a veces, la más difícil es la que nos damos a nosotros mismos. Espero que esta sea la nuestra. En ese instante, Camila sintió como una carga enorme se desvanecía dentro de su pecho. La esperanza, esa palabra que durante años había evitado, brillaba ahora con una luz clara y tangible. Mientras el evento continuaba, con risas, conversaciones y la algarabía típica de una reunión exitosa, Diego y Camila compartieron un momento único. Un instante en el que las máscaras comenzaron a caer y los rostros verdaderos emergieron, dispuestos a enfrentarse a un futuro incierto pero prometedor. En ese pequeño espacio entre dos almas heridas, una nueva historia comenzaba a escribirse, una historia de redención, perdón y posibilidades infinitas. Capítulo 12. Puentes quebrados, extensión adicional. Mientras caminaba hacia la imponente entrada de Innovatec Global, Camila sentía que cada paso era un acto de valentía y vulnerabilidad. El edificio, con sus paredes de cristal y su estructura majestuosa, parecía simbolizar todo lo que Diego había logrado, todo lo que ella había perdido y, quizás, lo que aún podían recuperar. Por un instante, contempló la fachada y se preguntó cuánto tiempo le había tomado a Diego construir ese imperio, cuánto esfuerzo había detrás de esa seguridad que ahora irradiaba. El interior era frío y moderno, con pasillos silenciosos y personal atento, que la miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Cuando finalmente entró en la sala donde Diego la esperaba, la atmósfera cambió. Allí, entre paredes de tonos neutros y muebles elegantes, el peso del pasado y la tensión del presente se hicieron palpables. Al cruzar la mirada con Diego, Camila sintió un torbellino de emociones, la antigua admiración, la culpa, la esperanza y el miedo. Sus ojos se encontraron y por un momento pareció que el tiempo se detenía, que las palabras sobraban. No esperaba que vinieras, repitió Diego, esta vez con una sonrisa casi imperceptible. Pero me alegra que lo hayas hecho. Camila sintió que el nudo en su garganta se aflojaba, aunque su voz seguía temblando cuando habló. No podía quedarme con las cosas sin decir, Diego. Hay heridas que aún sangran, y creo que solo enfrentándolas podremos sanar. Diego asintió lentamente, con una expresión que mezclaba seriedad y comprensión. Tienes razón. A veces, es en la confrontación donde se encuentra la verdad. Y la verdad es el primer paso para construir algo nuevo. Mientras hablaban, Camila comenzó a sentir que las barreras que ambos habían levantado durante años empezaban a caer. En el intercambio de palabras, en las confesiones y en la escucha atenta, se estaba gestando una nueva conexión. No era un final, ni una solución mágica, pero sí un comienzo sincero. Cuando finalmente se despidieron, Camila salió con una mezcla de alivio y nerviosismo. Sabía que el camino sería largo y que ambos tendrían que enfrentarse a sus propios fantasmas, pero ahora, al menos, estaban dispuestos a caminarlo juntos. Esa noche, al sentarse frente a la ventana de su apartamento, con la ciudad iluminada a sus pies, Camila sintió una chispa de esperanza. La sensación de que el futuro, aunque incierto, podía ofrecer nuevas oportunidades. Y que, quizás, los puentes quebrados podían reconstruirse con paciencia, voluntad y, sobre todo, honestidad. Capítulo 13. Ecos de reconciliación, versión extendida.
Los días que siguieron a aquella primera reunión en Innovatec Global se deslizaron en una mezcla compleja de emociones para Camila. Cada mañana despertaba con la esperanza de que Diego le enviara un mensaje, una señal, algo que indicara que el puente que habían comenzado a construir no se derrumbaría antes de consolidarse. Sin embargo, Diego, con su carácter reservado y meticuloso, mantenía una distancia prudente, como si midiera cuidadosamente cada paso para no apresurarse ni dar un paso en falso. Camila sentía esa espera como una prueba silenciosa, una invitación a la paciencia y a la reflexión. Durante esas horas de incertidumbre, repasaba mentalmente cada palabra de su encuentro, intentando desentrañar qué significaban realmente para Diego. ¿Era solo cortesía profesional? ¿O había un deseo genuino de avanzar? La línea entre la esperanza y el miedo se hacía cada vez más tenue. Una tarde, mientras revisaba documentos para un proyecto que debía entregar pronto, su teléfono vibró con una notificación inesperada. Un correo electrónico de Diego apareció en su bandeja de entrada, con un asunto simple pero cargado de significado, para seguir hablando. Camila contuvo el aliento antes de abrirlo, y sus ojos recorrieron las palabras con una mezcla de emoción contenida y ansiedad. Camila, agradezco tu valentía y sinceridad en nuestra última conversación. He reflexionado mucho sobre lo que compartimos y creo que ha llegado el momento de dar un paso más, con calma y respeto. Me gustaría invitarte a una reunión informal, sin agendas ni presiones, solo para hablar de lo que somos ahora y de lo que podríamos llegar a ser. Espero que aceptes. Diego. Las palabras resonaron en su corazón con una fuerza inesperada. No eran promesas de amor ni garantías de un futuro feliz, sino una invitación abierta a explorar lo que ambos podían construir desde ese momento, sin esconderse detrás del pasado ni de sus temores. Sin dudarlo, Camila respondió con rapidez, aceptando la invitación y sintiendo que cada palabra que tecleaba era un acto de coraje y esperanza. Llegado el día de la reunión, el café elegido era un lugar discreto y acogedor, alejado del bullicio de la ciudad, donde las paredes absorbían las voces y los silencios se convertían en parte de la conversación. Al entrar, Camila lo vio inmediatamente, Diego, sentado junto a una ventana que dejaba entrar la luz tenue del atardecer, observando la ciudad con una mirada tranquila y serena. Cuando ella se acercó, él levantó la vista y una sonrisa cálida se dibujó en sus labios, una sonrisa que parecía decir bienvenida de nuevo. Al sentarse frente a él, la familiaridad que ambos compartían hizo que el tiempo pareciera detenerse por un momento. No necesitaban palabras grandilocuentes, porque el simple hecho de estar ahí, juntos, ya era una declaración en sí misma. La conversación fluyó con naturalidad, como un río que se abre paso tras mucho tiempo de sequía. Hablaron de sus vidas durante esos años separados, los desafíos, los logros, las pérdidas y los aprendizajes. Compartieron risas sinceras y silencios cómodos, esos silencios que no incomodan, sino que construyen complicidad. Diego habló con honestidad sobre sus miedos, su lucha interna para dejar atrás la inseguridad del pasado y convertirse en el hombre que era ahora. Camila, a su vez, confesó su arrepentimiento por las heridas que causó y su deseo genuino de redimir aquellas malas decisiones. En ese pequeño café, entre sorbos de café y miradas profundas, empezaron a construir algo que iba más allá de las palabras, un puente invisible hecho de respeto, comprensión y una nueva oportunidad. Cuando la tarde se convirtió en noche, la despedida fue suave, sin promesas apresuradas, pero con la certeza de que aquel encuentro no era un punto final, sino un nuevo comienzo. Camila salió del café con el corazón ligero, caminando bajo las luces parpadeantes de la ciudad, sintiendo que, aunque el pasado seguía ahí, el futuro ahora brillaba con una esperanza renovada. Había dado el primer paso para transformar sus ecos de reconciliación en una melodía que ambos pudieran cantar juntos. Capítulo 14. Nuevos caminos, versión muy extendida. Los días previos al encuentro en la oficina de Diego estuvieron marcados por una mezcla compleja de emociones para Camila. La invitación que él le había hecho no solo representaba una oportunidad para acercarse de nuevo, sino también un desafío personal que la obligaba a confrontar sus propios miedos y vulnerabilidades. Cada mañana, al despertar, se encontraba con un torbellino de pensamientos. ¿Estaría Diego realmente dispuesto a darle una oportunidad? ¿Sería capaz de mostrarse tal cual era, sin máscaras ni defensas? Mientras se preparaba,
Escogiendo cuidadosamente su ropa y repasando mentalmente posibles conversaciones, su corazón latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y esperanza que no podía controlar. Al llegar al imponente edificio de Innovatec Global, la magnitud de todo lo que Diego había logrado la abrumó momentáneamente. Los ventanales de cristal reflejaban el sol de la tarde, mientras el flujo constante de personas profesionales cruzaba la entrada con paso decidido. Ella se sintió como una visitante en un mundo nuevo, un mundo donde Diego ya no era el chico tímido y vulnerable que conoció, sino un hombre hecho y derecho, dueño de su destino. Subir al último piso, donde se encontraba la oficina de Diego, fue un recorrido que parecía simbólico. Con cada escalón, avanzaba hacia un futuro incierto, pero prometedor. Al abrir la puerta, la luz cálida y natural del espacio la recibió, acompañada de un aroma sutil a madera y cuero que impregnaba la habitación. La decoración era moderna pero sobria, reflejo de la personalidad meticulosa y visionaria de Diego. Cuando él apareció, su porte era imponente, pero su sonrisa cálida derritió en Camila cualquier tensión que aún pudiera sentir. Su mirada reflejaba no solo confianza, sino también una empatía profunda, como si realmente estuviera dispuesto a escuchar y comprender. «Gracias por venir», dijo con voz tranquila, invitándola a tomar asiento. «Gracias a ti por la oportunidad», respondió ella, tratando de controlar el temblor en sus manos. Sentados frente a frente, el silencio inicial fue solo un espacio para que las emociones se asentaran. Diego comenzó a hablar de su visión para Innovatec Global, la innovación tecnológica como motor de cambio, el impacto social que quería generar y los retos constantes que enfrentaba para mantener el liderazgo en un mercado competitivo. Cada palabra estaba impregnada de pasión y convicción, pero también de humildad y realismo. Camila lo escuchaba atentamente, maravillada por el hombre que tenía delante. Pero no era solo la figura pública lo que la impresionaba, era la sinceridad con la que compartía sus sueños y preocupaciones, como si quisiera tender un puente no solo profesional, sino también humano. Cuando llegó su turno, Camila tomó aire profundo y habló desde el fondo de su alma. Le confesó cómo el pasado la había marcado, cómo sus acciones impulsivas habían causado dolor y distancia. Habló de sus noches de insomnio, de la culpa que había cargado y del deseo genuino de cambiar, no para ganar su favor, sino para sanar sus propias heridas. Diego la escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en ella, reflejando comprensión y respeto. Luego, con una voz firme pero amable, expresó: «No espero que olvides ni que las cosas vuelvan a ser como antes. No somos las mismas personas. Pero sí creo que, si ambos estamos dispuestos a construir desde la verdad y el respeto, podemos encontrar un camino que valga la pena recorrer». Las palabras de Diego tocaron algo profundo en Camila. Por primera vez en años, sintió que el pasado, con todo su peso, podía convertirse en una base para algo nuevo y valioso. La conversación fluyó con naturalidad, mezclando risas tímidas, confesiones y silencios llenos de significado. Hablaron no solo de lo que habían sido, sino de lo que anhelaban ser, personas capaces de perdonarse y de construir una relación basada en la honestidad y el apoyo mutuo. Cuando las luces del atardecer comenzaron a teñir de tonos dorados la ciudad que se extendía ante ellos, supieron que ese encuentro era más que una simple charla, era el primer paso hacia un futuro diferente. Al despedirse, la sonrisa de Diego fue un pacto silencioso de esperanza y compromiso. Camila salió de la oficina con el corazón ligero, sintiendo que, aunque el camino sería difícil, estaba dispuesta a recorrerlo. Mientras caminaba por las calles iluminadas por las farolas, la brisa fresca acariciaba su rostro, y ella sintió que, finalmente, los nuevos caminos estaban abiertos. Caminos llenos de posibilidades para aprender, crecer y, quizás, para amar de una manera que nunca antes había imaginado. Esa noche, en su apartamento, mientras miraba la ciudad desde la ventana, Camila respiró profundamente, dejando que la esperanza llenara cada rincón de su ser. Sabía que el viaje apenas comenzaba, pero también que ya no estaba sola. Capítulo 15. Puentes por construir, versión mucho más extendida. Los días que siguieron al encuentro en la oficina de Diego estuvieron impregnados de una mezcla sutil pero intensa de emociones que ninguno de los dos había anticipado completamente. Para Camila, cada instante parecía estar teñido de una nueva luz, su mente viajaba una y otra vez a las palabras que él había dicho,
a la manera en que la miraba y a la promesa silenciosa que ese primer encuentro había desatado en su corazón. Sin embargo, no era un camino sencillo. En sus momentos de soledad, la inseguridad la visitaba con fuerza. Se preguntaba si realmente estaba preparada para enfrentar las consecuencias de sus errores pasados, para abrir su alma a alguien que había sido, y aún podía ser, tan importante en su vida. En sus días más oscuros, el miedo al rechazo y la culpa por las humillaciones del pasado la asfixiaban. Pero al mismo tiempo, había en ella un fuego que ardía con la esperanza de redención, un deseo profundo de no dejar que el orgullo la condenara a la soledad. Diego, por su parte, también sentía un torbellino de sensaciones encontradas. Su vida había cambiado radicalmente desde aquellos años difíciles, se había convertido en un hombre de negocios exitoso, con una agenda implacable y una reputación que cuidar. Sin embargo, debajo de ese exterior firme y decidido, había un Diego que seguía siendo vulnerable, que recordaba con nitidez el dolor que había sufrido y la humillación que una vez lo había marcado. La reunión con Camila había removido viejas heridas, pero también había despertado una parte de sí mismo que anhelaba la posibilidad de perdonar y reconstruir. Decidieron encontrarse en un parque que ambos recordaban vagamente de su juventud, un refugio de naturaleza y calma en medio del caos urbano. El parque estaba cubierto por un manto de hojas otoñales que crujían bajo sus pasos, y el aire fresco llevaba consigo un aroma a tierra mojada y madera vieja. Era un lugar que invitaba a la reflexión y la sinceridad, ideal para lo que necesitaban. Cuando se vieron, una mezcla de nerviosismo y ternura cruzó sus miradas. Camila llevaba una bufanda ligera que ondeaba suavemente con la brisa, y Diego vestía un abrigo oscuro que realzaba su porte elegante. Sin prisa, caminaron entre los senderos, dejando que la naturaleza creara un escenario propicio para la conversación. Al llegar a un banco apartado, se sentaron juntos, pero con espacio suficiente para respetar la distancia emocional que aún los separaba. El silencio inicial fue denso, lleno de palabras no dichas y recuerdos que pesaban en el aire. Camila rompió la pausa con una pregunta sencilla, casi tímida. ¿Recuerdas cuando solíamos venir aquí después de clase? Era nuestro pequeño escape. Diego asintió, con una sonrisa leve que parecía traspasar los años. Sí, parecía un mundo diferente, mucho más sencillo. Ese instante fue la primera grieta en la muralla que ambos habían construido alrededor de sus corazones. Poco a poco, comenzaron a hablar con mayor fluidez, compartiendo fragmentos de sus vidas actuales y dejando que las barreras cayeran. Camila habló con honestidad sobre sus errores, sus arrepentimientos y el camino que había recorrido para ser una persona diferente. Confesó sus miedos y dudas, su deseo de enmendar lo que una vez rompió, no solo para ganar su perdón, sino para sanar realmente. Diego la escuchaba atentamente, sin interrumpir, permitiendo que sus palabras calaran hondo. Luego, Diego compartió sus propios desafíos, la soledad que a veces sentía a pesar del éxito, y la manera en que el pasado había moldeado su carácter. Reveló la presión constante de mantener un imperio empresarial y cómo, en el fondo, anhelaba conexiones genuinas que fueran más allá de lo superficial. Ambos se dieron cuenta de que, a pesar de las diferencias y los años, había una base común, la búsqueda de sentido, de aceptación y la voluntad de crecer. El sol comenzó a descender lentamente, pintando el cielo con tonos cálidos de naranja y púrpura. La luz dorada iluminaba sus rostros, resaltando la suavidad de sus expresiones y el brillo sincero en sus ojos. Camila tomó aire y dijo con voz baja pero firme: «Sé que no podemos cambiar el pasado, ni borrar lo que ocurrió. Pero quiero que sepas que estoy aquí, dispuesta a construir algo nuevo, sin mentiras ni apariencias». Diego la miró fijamente, con una mezcla de orgullo y ternura, y respondió: «Yo también quiero eso. No es fácil, lo sé. Pero si ambos ponemos de nuestra parte, tal vez podamos construir puentes que duren». Se miraron en silencio, como sellando un pacto tácito. En ese momento, el tiempo pareció detenerse, y solo existían ellos dos, en un espacio donde la esperanza comenzaba a brotar con fuerza. Al despedirse, el abrazo fue cálido y prolongado, cargado de emociones contenidas y promesas por cumplir. Camila sintió como ese contacto le transmitía no solo cariño, sino también fuerza y confianza para seguir adelante. Camila volvió a su casa con el corazón lleno de una mezcla de calma y expectación. Sabía que el camino no sería sencillo,
que la reconstrucción de la confianza y el amor requeriría trabajo, paciencia y humildad diaria. Pero también estaba convencida de que ese primer paso era el más importante. Mientras la ciudad se sumergía en el manto estrellado de la noche, ella miró por la ventana, dejando que la brisa nocturna acariciara su rostro y que la esperanza, tenue pero persistente, iluminara su alma. Diego, en su oficina iluminada por las luces de la ciudad, también contemplaba el cielo nocturno. Pensaba en Camila, en todo lo que habían vivido, y en el futuro que aún podían escribir juntos. Con una sonrisa tranquila, se prometió a sí mismo no dejar que esta vez el pasado dictara su destino. Los puentes estaban siendo construidos, no sin esfuerzo ni miedo, pero con la firme convicción de que valía la pena arriesgarse por un futuro mejor. Capítulo 16. Vientos de cambio, versión superextendida. El aire de aquel otoño parecía distinto, como si cargara consigo una promesa invisible. Camila sentía esa energía en cada respiración, en cada latido acelerado de su pecho cuando pensaba en Diego. Los recuerdos del pasado seguían ahí, pero ya no eran cadenas que la ataban, sino lecciones que la impulsaban a avanzar. Durante esas semanas, el contacto entre ellos fue constante, aunque sutil. No era un torrente, sino un riachuelo tranquilo que se abría paso entre las rocas del rencor y el silencio. Mensajes que iniciaban con un simple «¿Cómo estás?», conversaciones que poco a poco profundizaban, compartiendo detalles cotidianos, anhelos, temores y pequeños logros. Camila había cambiado mucho desde aquel día en que humilló a Diego sin saber que algún día él regresaría convertido en alguien que ella apenas reconocía. Ahora estaba aprendiendo a escuchar, a dejar que su orgullo se disolviera en honestidad. Cada palabra que le enviaba era un paso hacia la reconstrucción, un intento sincero de mostrarle quién era ahora y cuánto deseaba sanar. Diego, por su parte, se sorprendía a sí mismo al permitir que sus muros se fueran abriendo. No era fácil después de tantos años en los que tuvo que ser fuerte y distante para sobrevivir, pero había algo en Camila que despertaba en él una ternura que no esperaba. La prudencia seguía siendo su compañera constante, pero el deseo de apostar por esa conexión crecía día a día. Una tarde gris, después de una reunión agotadora en su oficina, Diego decidió que era momento de dar un paso más. Envió un mensaje a Camila proponiéndole verse en un café tranquilo que ambos conocían desde la escuela, un lugar que parecía suspendido en el tiempo, con sus paredes llenas de fotografías antiguas y el aroma intenso a café recién molido. Al llegar, el corazón de Camila latía con fuerza, una mezcla de nervios y emoción que no había sentido en años. Diego ya estaba allí, esperándola con esa sonrisa leve que parecía iluminar la penumbra del día. Se saludaron con un abrazo cálido, lleno de significados ocultos, y se sentaron a una mesa junto a la ventana. El mundo afuera parecía moverse en cámara lenta mientras ellos retomaban una conversación que nunca había terminado del todo. Las palabras fluyeron con sinceridad y delicadeza. Camila habló de sus temores, del arrepentimiento que la acompañaba y de su deseo genuino de cambiar. Diego escuchaba, atento, sin interrumpir, dejando que cada confesión penetrara en su corazón. A veces pienso que si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente, dijo Camila, con voz baja. Pero sé que eso no es posible. Lo que sí puedo hacer es ser mejor, hoy y cada día que venga. Diego la miró con una mezcla de comprensión y esperanza. Nadie es perfecto, Camila. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y no dejarnos definir por ellos. Veo en ti esa voluntad, y eso es lo que me anima a seguir adelante contigo. Un silencio confortable se instaló entre ellos. Afuera, la lluvia comenzó a caer suavemente, golpeando la ventana con un ritmo constante que parecía acompasar sus latidos. ¿Sabes?, continuó Diego. He pensado mucho en nosotros, en todo lo que pasó, y en lo que podría pasar. No quiero que este sea solo un capítulo más, quiero que sea el comienzo de algo real. Pero para eso, debemos ser honestos, no solo con el otro, sino con nosotros mismos. Camila asintió, sintiendo que cada palabra removía las dudas que aún habitaban en su interior. Estoy dispuesta, respondió con firmeza. A tomar el riesgo, a enfrentar lo que venga. Porque creo que tú y yo merecemos esa oportunidad. La conversación se extendió por horas, entre confesiones, risas tímidas y miradas cargadas de un significado profundo. Era como si, por fin,
ambos estuvieran encontrando el camino para sanar las heridas del pasado y construir un presente sólido. Al despedirse, el abrazo fue largo y cálido, una promesa silenciosa de que este no sería el último encuentro, sino el primero de muchos más. Caminando de regreso a casa, Camila sintió una mezcla de calma y excitación. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no le parecía una carga, sino una invitación. Diego, en su oficina iluminada por las luces de la ciudad, miró hacia el horizonte con una sonrisa tranquila. Sabía que los vientos de cambio estaban soplando con fuerza y que solo era cuestión de tiempo para que esos nuevos brotes florecieran en algo hermoso y duradero. Capítulo 17. Puentes restaurados, versión aún más extensa. Los días que siguieron al encuentro en el café parecían fluir con una nueva armonía, como si el tiempo hubiera decidido darles una segunda oportunidad para rehacer aquello que el orgullo y los errores del pasado habían quebrantado. Para Camila y Diego, cada pequeño gesto, cada llamada, cada mensaje, se convertía en una piedra fundamental sobre la que construir un puente firme y resistente, capaz de sostener no solo una relación, sino la esperanza misma de un futuro diferente. Camila, desde que aceptó la invitación a conversar, había cambiado su perspectiva. La imagen de Diego que tenía en su mente se había transformado, ya no era aquel joven tímido y vulnerable al que había humillado, sino un hombre hecho y derecho, con la dignidad y la serenidad que solo dan la experiencia y la perseverancia. Su voz al teléfono, su risa contenida, y su manera de escuchar con atención cada palabra le mostraban una profundidad que nunca había valorado antes. Por las noches, mientras revisaba su agenda o preparaba proyectos en su oficina, Camila se encontraba a sí misma sonriendo ante los recuerdos de esas conversaciones, sintiendo como una esperanza tímida crecía en su pecho. Sabía que no sería sencillo reparar el daño del pasado, pero también entendía que la honestidad y el respeto mutuo eran los cimientos esenciales. Diego, en cambio, vivía una mezcla de cautela y apertura. Su vida había cambiado radicalmente desde que se fue, pero las heridas del pasado aún latían con suavidad bajo la superficie. Sin embargo, había aprendido a no dejarse consumir por la amargura ni por el rencor. En cada encuentro con Camila, encontraba en sus ojos una sinceridad que le permitía bajar las barreras, y en sus gestos, la promesa de que ella también estaba dispuesta a crecer. Una tarde decidieron pasear juntos por un parque que ambos conocían desde la juventud, un lugar que parecía detenido en el tiempo, como si esperara su regreso para ser testigo de un nuevo capítulo. El cielo estaba cubierto de nubes grises y densas, presagio de lluvia, pero la temperatura era agradable y la brisa suave. A lo lejos, el sonido de los niños jugando y las hojas moviéndose con el viento creaban una atmósfera de serenidad y renovación. Camila llevaba un suéter gris claro que contrastaba con sus ojos brillantes de emoción contenida, mientras Diego vestía una chaqueta oscura que resaltaba la firmeza de su porte y la calma de su mirada. Caminaron en silencio, disfrutando de la tranquilidad y la simpleza del momento, como si cada paso fuera una declaración silenciosa de que estaban dispuestos a avanzar, juntos. Cuando llegaron a un banco bajo un enorme roble, se sentaron lado a lado. El silencio que se instaló entre ellos no era incómodo, por el contrario, era el tipo de silencio que nace de la confianza y la paz interior. Camila miró hacia el horizonte, observando a los niños correr y jugar, mientras sentía como su mano buscaba la de Diego con una mezcla de nervios y determinación. Él no dudó en tomarla, entrelazando sus dedos con suavidad, un gesto pequeño pero poderoso que simbolizaba el inicio de un nuevo compromiso. He estado pensando mucho, dijo Camila, su voz suave y cargada de emoción. En todo lo que pasó, en lo que fuimos y en lo que somos ahora. Quiero que sepas que valoro esta oportunidad de empezar de nuevo más de lo que puedo expresar con palabras. Diego la miró fijamente, sus ojos reflejaban una mezcla de ternura, respeto y esperanza. Yo también, respondió. No se trata de olvidar o borrar el pasado, sino de aprender de él. Lo importante es hacia dónde vamos, y yo quiero caminar ese camino contigo, sin miedo, con verdad y con todo lo que somos. Las palabras flotaron en el aire, cálidas y sinceras, como un pacto silencioso entre dos almas que habían atravesado tormentas pero que ahora encontraban calma. Se miraron a los ojos, y en esa mirada había una promesa tácita: enfrentarían juntos los desafíos, las inseguridades y las heridas que el tiempo aún no había cerrado. De repente, comenzó a caer una lluvia ligera,
primero en gotas dispersas que luego se transformaron en un murmullo constante sobre las hojas y el césped. Sin prisa, se levantaron y comenzaron a caminar bajo la lluvia, dejando que el agua fría mojara sus rostros y cuerpos. No necesitaban paraguas ni refugio, ese diluvio parecía lavar no solo el polvo de la ciudad, sino también las sombras del pasado. Caminaban lentamente, con las manos entrelazadas, sintiendo cada gota como una bendición que les recordaba que la vida podía renovarse una y otra vez. Camila apoyó su cabeza en el hombro de Diego, y él la rodeó con un brazo firme, protegiéndola del frío, sobre todo, del miedo a lo desconocido. En ese momento, mientras la lluvia caía y el mundo a su alrededor parecía detenerse, ambos comprendieron que sus vidas ya no estarían definidas por lo que fue, sino por lo que podrían construir juntos. Los puentes rotos por el orgullo y el dolor se estaban restaurando con paciencia, amor y respeto. Camila pensó en todo lo que había aprendido, que la verdadera valentía estaba en aceptar los errores, en pedir perdón y en abrir el corazón sin reservas. Diego entendió que el perdón era un camino continuo, que requería esfuerzo diario, pero que valía la pena recorrerlo por la posibilidad de un amor sincero y profundo. Cuando la lluvia comenzó a amainar, se detuvieron bajo un árbol, contemplando cómo las gotas caían lentamente de las hojas, formando pequeños riachuelos que corrían por el suelo. Camila levantó la mirada y sonrió, una sonrisa llena de esperanza y gratitud. «Gracias por no rendirte conmigo», susurró. Diego la miró con ternura, apretando suavemente su mano. «Nunca me rendiré contigo. Este es solo el comienzo». El parque, el cielo gris, y la lluvia se convirtieron en testigos silenciosos de una nueva etapa. Y aunque sabían que el camino por delante estaría lleno de desafíos, ambos estaban listos para enfrentarlos juntos, construyendo un puente inquebrantable entre sus corazones. Capítulo 18. Ecos de una segunda oportunidad. Camila despertó temprano, con una sensación que no lograba definir del todo. Era como si su cuerpo supiera que algo importante iba a suceder, aunque su mente aún estuviera envuelta en niebla. La ciudad parecía distinta esa mañana. El aire estaba más limpio, las calles un poco más silenciosas, y el sol se asomaba entre las nubes con una tibieza que parecía querer abrazarla. El anuncio de la conferencia de Innovatec Global se repetía en vallas publicitarias, en la radio, en los noticieros de televisión. Diego volvería a hablar en público, esta vez ante una audiencia nacional. Y aunque no se lo decía a nadie, Camila ya había comprado su entrada, bajo un nombre falso, casi como una adolescente escondiéndose de sí misma. No sabía si lo hacía por admiración, por nostalgia o por un deseo profundo de entender quién era ese hombre en el que Diego se había convertido. Solo sabía que debía estar ahí. La conferencia tuvo lugar en un auditorio de diseño moderno, lleno hasta el último asiento. Camila se sentó en una de las filas centrales, el corazón en la garganta. Cuando Diego apareció en el escenario, el silencio fue inmediato, reverente. Llevaba un traje azul medianoche, sin corbata, y una expresión serena que irradiaba autoridad. Había en su forma de caminar, en su postura, una elegancia casi intimidante. Y sin embargo, sus ojos recorrían el público con una mirada cálida y atenta. Diego comenzó a hablar sobre innovación, liderazgo y resiliencia. Pero Camila no escuchaba solo el contenido, sino el subtexto, la emoción en cada palabra, la historia que sabía que yacía bajo cada frase. Cuando mencionó la importancia de las decisiones que otros menosprecian, sintió que él miraba justo hacia donde estaba sentada. Se estremeció. Al final del evento, Diego fue rodeado por periodistas, empresarios, admiradores. Camila no se acercó. Solo lo observó desde lejos, con un nudo en la garganta. Por primera vez comprendió algo fundamental: Diego ya no era parte de su mundo, pero aún podía ser parte de su historia, si él así lo deseaba. Horas más tarde, mientras caminaba sola hacia su departamento, recibió una notificación en el celular. Un mensaje, corto pero lleno de intención. ¿Estuviste hoy en la conferencia? Su corazón dio un salto. ¿La había visto? ¿O la había sentido, simplemente? Tardó largos minutos en responder. Sí. No iba a perderme algo así. El enviado apareció. Diego no respondió de inmediato. Pero en Camila ya se había encendido algo más fuerte que el arrepentimiento, la voluntad de redimirse, no solo ante él, sino ante sí misma. La historia no había terminado. Tal vez,
Apenas comenzaba. Capítulo 19. Miradas que no olvidan. 2 días después de la conferencia, Camila recibió un correo inesperado. Provenía de una dirección personal, sin firma corporativa, sin títulos grandilocuentes. Solo decía, ¿te tomarías un café conmigo? Leyó y releyó esa frase durante largos minutos. El café no era solo un café. Era una rendija, una apertura, quizás una tregua. Sin pensarlo más, respondió con un sí corto, directo, pero cargado de ansiedad. El lugar, una cafetería discreta, lejos del bullicio del centro, donde los ejecutivos no solían ir. Cuando Camila llegó, Diego ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana. Vestía informalmente, como alguien que había decidido abandonar por un momento su rol de CEO para recuperar un trozo de su humanidad perdida. Sus ojos, sin embargo, seguían igual, intensos, cautelosos. «Hola», dijo Camila al acercarse, sin saber si debía sonreír, disculparse o simplemente sentarse. «Hola», respondió él, con una voz tranquila pero firme. Le indicó con un gesto que tomara asiento. El silencio que se instaló fue denso, pero no incómodo. Ambos parecían estudiar el terreno, como dos exploradores que vuelven a una ciudad que una vez incendiaron. «No pensé que aceptarías verme», admitió ella, envolviendo la taza con ambas manos, como buscando calor en un gesto. «Tampoco pensé que vendrías a la conferencia», replicó él, sin dureza, pero sin disfrazar la verdad. Camila bajó la mirada, sintiendo el peso de los años que no podían ocultarse bajo palabras. «Sé que lo que hice no tiene justificación», dijo finalmente. «Me he preguntado muchas veces por qué fui así contigo, y creo que la respuesta es que me sentía vacía, y tú eras demasiado auténtico para mi propio reflejo». Diego asintió, sin emitir juicio. Sus ojos no mostraban odio, pero sí una lejanía inevitable. «He cambiado, Camila. Lo que pasó, me impulsó a ser quien soy. Pero también me enseñó a no volver a abrir puertas que fueron cerradas con desprecio». Camila sintió una punzada, como si una parte de ella se desmoronara en ese instante. Pero también entendió. Diego no estaba vengándose, simplemente estaba protegiéndose. «Lo entiendo», susurró. «Y aunque nunca vuelva a tener un lugar en tu vida, al menos quería que supieras que me arrepiento de verdad». Diego sonrió por primera vez. No una sonrisa de burla ni de victoria, sino de cierre. De paz. «Gracias por decírmelo. A veces, las heridas solo sanan cuando alguien se atreve a reconocerlas». Camila asintió. Por un momento, ambos compartieron algo más fuerte que el rencor, la verdad. La conversación continuó, más suave ahora. Hablaron de lo que cada uno había vivido en esos 5 años. Camila confesó que había intentado reconstruirse, aunque sin demasiado éxito. Diego mencionó su crecimiento, pero también las noches solitarias, las veces que deseó poder borrar el recuerdo de aquella humillación, sin lograrlo por completo. «No volví solo por negocios», admitió él. «Quería ver si todavía dolía. Si todavía importabas. Y ahora lo sé. Dolía, sí. Pero ya no más». Esa frase fue como una sentencia y un bálsamo. Camila lo supo. Ya no había más caminos hacia él, pero al menos quedaba la paz de haber dicho lo que debía. Al despedirse, no hubo promesas. No hubo abrazos ni frases vacías. Solo una mirada sostenida, y un adiós que no dolía, porque llevaba dentro la libertad del perdón. Pero mientras Camila se alejaba, Diego la siguió con la vista. Una parte de él, pequeña pero viva, se preguntaba si ese sería realmente el final, o apenas otro comienzo. Camila, al girar la esquina, dejó escapar una lágrima, no de dolor, sino de liberación. Por fin había dicho lo que había guardado por años. Ya no necesitaba construir excusas para el pasado ni esperar fantasías futuras. Había soltado algo que la retenía, y en ese acto, se permitió respirar diferente. Diego, por su parte, permaneció sentado unos minutos más. Miró su reflejo en la ventana, viéndose a sí mismo no como el CEO implacable, sino como el muchacho herido que había sabido sobrevivir y transformarse. Aquel encuentro no borraba lo vivido, pero sí cerraba un capítulo largamente abierto. Antes de irse, dejó un billete bajo su taza, se puso de pie, por un momento, observó la silla vacía frente a él. Luego caminó hacia la puerta con paso seguro,
como quien sabe que el pasado ya no le encadena. Capítulo 20. El legado del presente. Pasaron varias semanas desde aquel encuentro. Diego volvió a sus rutinas como CEO, pero algo dentro de él se había reconfigurado. Sus decisiones comenzaron a tomar un matiz diferente, más humano, menos calculador. Los empleados lo notaban. Algunos comentaban entre murmullos que parecía más cercano, más sereno. Incluso sus discursos internos cambiaron, ahora hablaba más de personas que de métricas, más de impacto que de crecimiento. Camila, por su parte, también experimentaba un cambio. Aunque no volvió a ver a Diego, algo se había desanudado dentro de ella. Retomó con energía su carrera profesional, pero sin esa ansiedad por demostrar ni complacer. Se atrevió a postular a un nuevo empleo en una editorial independiente y, para su sorpresa, fue seleccionada. Allí, entre manuscritos de autores emergentes, redescubrió su amor por las historias. Empezó incluso a escribir la suya. Al principio fueron fragmentos sueltos, recuerdos dispersos, pero pronto se convirtieron en una novela que hablaba de perdón, crecimiento y segundas oportunidades. Una mañana, mientras revisaba correos, Camila encontró una notificación: presentación oficial del programa de becas Horizonte. Fundación Díaz y Co. La curiosidad fue más fuerte. Al abrir el comunicado, su mirada se detuvo en una frase: dedicado a todos aquellos que fueron subestimados y que, aún así, decidieron no rendirse. Sintió un nudo en la garganta. No había firma visible, pero no la necesitaba. Sabía de quién venía. La ceremonia se realizó en el mismo auditorio donde, meses antes, Diego había dado su conferencia. Esta vez, él no subió al escenario como empresario, sino como fundador de una iniciativa destinada a brindar oportunidades a jóvenes talentosos sin recursos. La sala lo recibió con un aplauso cálido, genuino. Entre el público se encontraban antiguos profesores, jóvenes estudiantes y personas que, como él, habían conocido el rechazo. Camila lo observó desde el fondo, sin anunciarse. No necesitaba hablarle. Verlo allí, usando su éxito para multiplicar caminos ajenos, era suficiente. Sus palabras aquella noche no eran para ella, pero de algún modo la atravesaban. Todos merecen una segunda oportunidad. Pero lo más valioso es cuando somos capaces de dárnosla a nosotros mismos. Las palabras de Diego quedaron flotando en el aire, profundas y firmes. Camila sintió que no solo hablaba del pasado, sino también del futuro. No había rencor en su voz. Solo gratitud y aprendizaje. Cuando finalizó el evento, Camila se marchó en silencio, con una sonrisa serena. Había llegado al final de un ciclo. Uno donde el orgullo, el dolor, el amor y el perdón habían trazado una historia de redención. Esa noche, al llegar a casa, escribió el último capítulo de su novela. Y cuando lo cerró, no sintió tristeza, sino una inmensa paz. Diego, desde el escenario vacío, miró una vez más al público que se retiraba. Entre sombras, creyó ver una figura conocida desaparecer por la puerta. No la llamó. No era necesario. Su historia con Camila había concluido como debía, no con una revancha, sino con respeto. A veces, los finales no se escriben con declaraciones ni reencuentros, sino con la certeza de que, finalmente, ambos encontraron su lugar en el mundo. Que el dolor no fue en vano. Que el crecimiento fue real. Y ese era, en verdad, el mejor final posible.